Pues buenos días a todos, bienvenidos a este taller que hacemos hoy para Dinedu 8 de mayo en la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy vamos a hablar de sobresaltualidades asociadas a las altas capacidades y cómo gestionar este talento relacionado con la sobresaltualidad en nuestras aulas. Yo soy Alba Domingo y estaré junto con Almudena Erchiga. Voy con la primera parte sobre las sobresaltualidades de Dabrowski. ¿Por qué os hemos hablado de este tema en el día de hoy? Porque a veces confundimos a los alumnos que tenemos en nuestro aula de altas capacidades con otras neurodivergencias. Y para que esto no nos ocurra, es importante que entendamos que hay unas sobresaltualidades descubiertas por Dabrowski que tenemos tendencia, ¿vale?, a veces confundirla con otro tipo de neurodiversidades. También es importante que entendamos que a veces tenemos unos determinados estereotipos sociales y unas expectativas que nos hacen pensar que un alumno no es de altas capacidades cuando realmente sí que lo es. En las sobresaltualidades de Dabrowski realmente lo que son es una hiperreactividad del sistema nervioso central que hace que la persona, en este caso el alumno de alta capacidad, experimente el mundo de forma más intensa, profunda y compleja. Dabrowski definió 5 tipos de sobresaltualidades. Una persona de altas capacidades puede no presentar ninguna, puede presentar una, pero atención porque también puede presentar varias, pueden estar combinadas. Tener en cuenta que estamos hablando de un cerebro que procesa más rápido la información y que también toda la parte, como hemos visto, de hiperreactividad sensorial puede estar relacionada. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera, que es la sobresaltualidad intelectual. ¿Cómo vemos esto en un alumno? Pues nos encontramos con un alumno que tiene una curiosidad insaciable, que le encanta aprender, que necesita reflexionar profundamente y que le gusta resolver problemas y analizar ideas abstractas. Son alumnos que rápidamente tú les explicas el último concepto de matemáticas, que a veces es muy abstracto y sin embargo lo cogen a la primera. A veces les emociona y lo que quieren es aprender más y más sobre ello, ¿vale? ¿Cómo lo vemos también en el aula? Pues niños que hacen preguntas constantemente, que buscan comprender el porqué de todo, más allá de lo superficial, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos alumnos en nuestro aula que están levantando con todo el tiempo la mano? ¿Vale? Bueno, pues si es posible, por supuesto, atenderla en el aula. Pero si nos encontramos en una situación de aula en el que no le podemos atender en ese mismo instante, por favor, para todos los profes que nos estéis escuchando, aunque no le podéis atender en ese mismo momento, por favor, atenderle, ¿de acuerdo? Le podéis decir que en un momentito lo veréis, que luego pasas por la mesa y ya que te haga todas las preguntas juntas y le respondéis. Pero por favor, estos peques que tienen esta curiosidad, esas ganas por aprender y tienen todas esas preguntas en su cabeza, por favor, vamos a respondérselas, ¿vale? Vamos con la siguiente, la imaginativa. ¿Cómo son estos alumnos que tienen este tipo de sobresaltualidad? Pues tienen una fantasía muy intensa, un pensamiento creativo, tendencia a soñar despierto, uso frecuente de metáforas y pueden inventar sus propios mundos internos. Son niños que lo que podemos ver en el aula es que hacen historias muy complejas, pueden tener amigos imaginarios y pueden transformar la realidad cotidiana en escenarios simbólicos. Os pongo ejemplos prácticos de alumnos de ese tipo. Alumno, pues que tú le ves que estás dando una clase de historia y él está en un mundo completamente diferente, está ensimismado y tú ves pues que a lo mejor no está conectando tanto con el aula. Eso no significa, atención, que no te esté escuchando o que incluso no esté aprendiendo de historia. Lo que pasa es que él en su cabeza, si tú estás hablando de la Edad Media, pues ya se está imaginando cómo es el mundo de la Edad Media, que hay caballeros, que cómo se hacía todo el tema de la comida de la Edad Media y va conectando una idea con otra, de manera que acaba estando en otro mundo diferente al que estás ahora mismo en la clase, pero no significa que a lo mejor no esté aprendiendo de historia, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de alumno que podemos encontrarnos en nuestro aula con esta sobresaltualidad. Pues imaginaros alumnos que les dicen, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido el fin de semana? ¿Qué habéis hecho hoy? Y los niños pues te van diciendo, pues hoy hemos ido al parque, hemos ido tal. Bueno, pues tenemos uno de los alumnos que nos dice que este fin de semana se ha ido a Disney World, que ha estado en Estados Unidos, que se ha montado en una lanzadera y además te lo cuenta con todo lujo de detalles. Y claro, ¿tú le crees?
Porque es que es tan real lo que te está contando que cómo no le vas a creer. Y luego preguntas a los papás, a la mamá y dicen, no, no, si no hemos salido en el fin de semana de casa. Pero ese peque que tiene esa capacidad imaginativa para él prácticamente que ha sido real y como te lo transmite de esa manera, ¿vale? Pues tú también lo vives así. Estos peques que no destacan mucho en el sistema educativo es una pena porque son maravillosos. Son maravillosos dejarles hablar de historia, de lengua, de un montón de cosas, ¿vale? Con esa imaginación, si conseguimos que lo integren, que integren lo que tienen que saber en el aula con esa imaginación, no solo se beneficia de este alumno, sino todos los compañeros de clase cuando podemos disfrutar entre todos de esta creatividad. Voy con la siguiente. Bueno, ¿qué se puede hacer también con este tipo de alumnos? También a veces, si no podemos canalizarlo en la clase, pues podemos ponerle proyectos, ¿vale? Podemos ponerle un proyecto de mundos posibles. Imaginaros, ¿vale? Podemos enriquecerle de esa manera, que incluso relacionar esos mundos posibles con civilizaciones o cómo hubieran evolucionado las civilizaciones antiguas en estos mundos imaginarios si hubieran llegado hasta la época actual, ¿vale? Esto a los peques les encanta. Voy con la siguiente, que esta es importante, muy importante que la entendáis, la sensorial. Se trata de peques que tienen una sensibilidad aumentada a estímulos sensoriales como luces, sonidos, olores, texturas, atención, sí, texturas, sabores, ¿vale? Y les gusta mucho en general el tema de la estética, el arte, la música, la naturaleza, lo perciben de una manera muy especial. ¿Qué podemos encontrarnos en clase? Bueno, también en este caso las familias, que les molesta la ropa, que les gusta muchísimo a lo mejor una melodía, se quedan con ella y se quedan ensimismados, ¿vale? Y luego son peques también que tienen una percepción muy especial del color, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estos peques en el aula? Ojo, ¿con qué los confundimos a veces? Pues, por ejemplo, se les confunde porque con autismo, porque les molestan mucho los sonidos y tienen tendencia a aislarte o a ponerse cascos para bloquear ese sonido. Pero no significa que sean autistas solo por esto, significa que tienen una sobreexcitabilidad sensorial, ¿vale? Entonces, en vez de luchar contra ellos y decirles que tienen que ser como todos los demás, vamos a hacer que se sientan incluidos siendo quienes son. Es decir, si tienen un problema con los sonidos, que es una cosa como muy habitual, vamos a decirle que se puede traer los cascos y les indicamos en qué momento se los pueden poner, porque habrá momentos que se los puedan poner y ellos descansan. Si se tienen que salir un ratito de clase, ¿vale? Para bajar esa intensidad, imaginar que ellos están recibiendo los estímulos de una manera mucho más intensa que el resto del alumnado. Pues si tienen que salir 5 minutitos de clase, no pasa nada, ¿vale? Las luces. Vamos a poner una luz en el aula que sea, por favor, amigable a todas las personas que están en el aula, incluso que se pueda regular. El tema de los olores, vamos a dejar de tratarles como si estuvieran locos porque es que le molesta muchísimo la comida del compañero, ¿no? Es que de verdad lo están sintiendo así. Bueno, pues por lo menos vamos a tener en cuenta eso, y el tema de las texturas. A veces, sobre todo esto pasa con los peques de infantil, les pedimos que hagan cosas de manipulación con las manos y hay peques que de verdad les supone un problema las texturas pegajosas o las texturas que son muy ásperas, porque tener en cuenta que lo están percibiendo como aumentado. Vale, pues por favor, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a poner pues diferentes tipos de textura y este peque que tiene ese problema que lo haga con 4 tipos de texturas, que no sea la típica pegajosa o la típica áspera, ¿vale? Vamos a intentar adaptarlo a estas sobreexcitabilidades sensoriales. Vale, ¿qué podemos hacer para trabajar en el aula también con este tipo de alumnos? Pues crear simplemente una instalación artística multisensorial. Vamos a dejar que la creen, que la vivan, ¿vale? Que esa hipersensibilidad que tienen la trabajen en positivo. Voy con la siguiente, la psicomotriz. Energía física elevada, necesidad de movimiento, dificultad para quedarse en la silla, rapidez verbal, impulsividad. ¿Qué vemos en este tipo de alumnado? Pues que están interesados en moverse mucho. ¿Con qué se confunde esto a veces? Con la sobreexcitabilidad, o sea, perdón, con el TDAH. Vale, no significa que tengan TDAH, significa que tienen esa sobreexcitabilidad, que necesitan ese movimiento,
¿vale? Pues vamos a facilitárselo. Vamos a poner sillas con rueda en el aula, vamos a poner actividades que tengan que estar moviéndose y vamos a dejar de ratitos también para que esa energía física la puedan reconducir. A ver. Y vamos con la última, que se ve poco porque a lo mejor no es tan evidente como las anteriores, pero es súper, súper importante, la emocional. Tienen gran intensidad emocional, empatía profunda, están buscando, y esto lo vemos en el aula, fuertes vínculos afectivos, tienen un alto concepto de la amistad, ¿vale? Y entonces están buscando esa vinculación, esa profundidad. También se analizan a sí mismos, autoconciencia, sentido de la justicia y responsabilidad. Nos encontramos con peques también que lo que hacen es que defienden, ¿vale? A otros peques porque tienen esta sensibilidad emocional. ¿Qué nos encontramos en nuestro aula? Pues que a veces se desbordan también porque tienen mucha emoción, no saben cómo canalizarla, se preocupan mucho por el sufrimiento. Por ejemplo, hablamos en el aula del cambio climático y ellos lo viven de otra manera. ¿Vale? Pues vamos a darles ese espacio, vamos a darles el espacio de que puedan llorarse si lo sienten o que puedan decir cómo ven ellos el cambio climático. ¿De acuerdo? Y no pasa nada porque la emoción es una cosa que puede beneficiar a todo el aula si sabemos canalizarla. ¿Cómo podemos también canalizar a estos peques esta emoción? ¿Vale? Pues podemos hacer con ellos un taller de escritura creativa, ¿vale? O de narrativa, de cómo sienten ellos las cosas. Podemos hacer un diario emocional con ellos y que puedan hablar y canalizar estas emociones, ¿vale? También va muy bien si hacemos ese diario emocional, pero nos cuesta un poquito más con este peque, pues hacerlo a través de personajes y que puedan vivir esos personajes las diferentes emociones. ¿Vale? Como veis, hay muchas cosas en las cuales podemos trabajar con ellos y, por favor, tener en cuenta no confundirlo, no son patologías, sino indicadores de desarrollo potencial. Malinterpretadas, como os decía antes, la podemos confundir desde con TDAH a trastorno de ansiedad, trastornos de ánimo. Por favor, entendamos lo que son las sobreexcitabilidades de Dabrowski y lo que hemos hablado de cómo encontrarlos en el aula con ellas, ¿vale? Vamos a ayudar a los niños a comprenderse mejor a sí mismos y vamos también a comprenderles mejor respecto del resto de sus compañeros para que puedan estar incluidos también con esta sobreexcitabilidad. Vale, y a continuación os dejo con Almudena para que os cuente toda la parte de sobreexcitabilidad relacionada con el talento. Hola, buenos días. Soy Almudena Archiga. Soy docente, experta en educación y altas capacidades y profesora de música. Y bueno, lo que comenta mi compañera Alba Domingo es un repaso sobre la teoría de Dabrowski. Como sabéis, pues es una teoría sobre otras muchas que hay sobre el tema de las altas capacidades. Y hemos visto también que las sobreexcitabilidades efectivamente son rasgos de potencialidades y eso también se puede traducir, por ejemplo, en una determinada orientación escolar, en determinados talentos concretos que como profesores también podemos un poquito observar. Entonces, una de las cosas que quería decir, sobre todo por cómo ha terminado Alba su presentación, es sobre el tema de la diversificación de las autoridades sobre altas capacidades. ¿A qué me refiero? Que los profesores tenemos un papel fundamental para hablar sobre este tema, porque, por ejemplo, Alba hoy me había preguntado, me había comentado hacer la temática sobre, por ejemplo, salud mental y altas capacidades, y yo le comenté, prefiero no hacerlo porque como no soy especialista, ¿no? Parece que si no tienes el título no puedes hablar, ¿no? Y en el fondo da un poco de coraje. Entonces, cuando una persona tiene, vamos a decir, capacidades para buscar una buena bibliografía y fuentes de calidad, puede adquirir el conocimiento y si tenemos los docentes también competencias en investigación, tenemos también que sentirnos capacitados. Es decir, que yo hoy, por ejemplo, podría hablar de una temática que no sea docente, si me he informado con fuentes de calidad, claro que puedo hablar de ello. Entonces, lo que está sucediendo también en las altas capacidades es que en parte a los profesores se nos está quitando parte de esa autoridad y se está dando mucho la autoridad también a todo el tema de salud mental o todo el tema psicológico por todo este concepto de el cociente intelectual y los test psicométricos. Parece que quedamos apartados porque no podemos hacer un test psicométrico de cociente intelectual. Entonces tenemos que recordar que todos estos aspectos cualitativos que hablamos hoy de sobreexcitabilidades, por supuesto, somos una autoridad competente
en todo el tema de las altas capacidades y tenemos que ocupar ese rol como autoridad, ¿vale? También. Y bueno, dicho esto, paso un poco a la siguiente parte. Entonces, hoy voy a hablar sobre los talentos que podemos asociar para hacer una posible orientación laboral o escolar hacia dónde estos niños se pueden encaminar en un futuro. Entonces, he más o menos relacionado las sobrecitabilidades que ha hablado Alba con algunas destrezas, talentos o profesiones posibles para cada sobrecitabilidad. Y, por ejemplo, la primera sobrecitabilidad, que sería la psicomotriz, hemos visto que tiene relación pues, con talentos que tienen en la práctica de instrumentos musicales, porque tienen gran desarrollo motriz. Luego también talentos relacionados con la danza y todo lo que tiene que ver con la expresión corporal de la personalidad. Recordar que en la sobrecitabilidad psicomotriz el niño puede vivir esa necesidad de movimiento como una expresión de su propia personalidad, ¿vale? Y debemos también dejar que se expresen. También profesiones como deportista profesional, entrenador, bombero, socorrista, que necesitan gran energía física. También, bueno, pues en lo que se refiere a la precisión, por ejemplo, un cirujano que necesita tener gran control de sus manos, en este caso. También los actores, bailarines, instructores de gimnasio, yogas, fitness, etcétera. Y también, pues, profesiones que requieren gran energía, como emprendedores, ¿no? Bueno, al final, pues son personas que necesitan una energía vital importante para desarrollar muchas cosas, ¿no? De hecho, son las típicas personas que hacen muchísimas cosas y no significa que estén estresados, sino que es que es su funcionamiento habitual, es que necesitan esa actividad, ¿vale? Entonces, estos niños, si vemos alguna característica de esta especie de sobrecitabilidad, pues también podemos ver que esas profesiones les pueden ayudar muchísimo a desarrollarse. La sobrecitabilidad sensorial estaría encardinada con los talentos también musicales y artísticos, todo lo relacionado con lo estético, lo sensitivo, diseñadores de interiores, la combinación de colores, la forma, simetría, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo culinario y la cocina, como chef, pastelero, etcétera. También todo lo relacionado con lo visual, fotógrafo, diseñador de moda o de interiores. Y bueno, pues con los olores, en este caso, perfumería, cosmética y demás. Y los terapeutas ocupacionales que también tienen esa visión de integración sensorial y todo lo relacionado. Luego tendríamos profesiones que pueden estar relacionadas con la sobrecitabilidad intelectual. Son, ya sabéis, personas que tienen pasión por el conocimiento, son casi siempre investigadoras, los veréis rodeados de libros, ¿vale? O sea que todo el tema intelectual va por ahí. Profesiones también con pensamiento abstracto, muy típicos matemáticos, filósofos, músicos, investigadores científicos, etcétera, profesores universitarios, abogados, economistas, ingenieros, mucho todo lo que tenga que ver con análisis de datos y también escritores de divulgación científica, por ejemplo. Que también una cosa que os iba a decir, esto también nos puede servir incluso para conocer a los adultos. Cuando vemos un adulto que nos dice, soy filósofo, pues hombre, ya te da información un poco de que su cabeza tiene un montón de cosas, ¿no? De mundo abstracto, por lo menos. Entonces, bueno, pues por las profesiones también podemos conocer esas pequeñas sobrecitabilidades ya traducidas, ya no solo como niños, sino como adultos que se han bifurcado por una de estas áreas también. En la siguiente tendríamos la sobrecitabilidad imaginativa. En este caso, la orientación escolar la podemos hacer también todo lo que tenga que ver con talentos artísticos, talentos figurativos, todo lo relacionado pues, con la fantasía, cuentos, puede ser novelista, guionista, diseñador gráfico, director de cine, también publicista o creativo en marketing. Eso sí que es cierto que también hay que tener un talento para ser creativo en marketing, porque no todo el mundo sabe o puede hacerlo, ¿no? Artista plástico, arquitecto, diseñador de videojuegos también.
Y bueno, todo lo relacionado con la imaginación nos lleva al tema de la creatividad, ya sabéis. Estos son los que desarrollan cosas innovadoras también y que no tienden tanto a copiar a otros, sino a crear ellos mismos cosas nuevas. Y por último tendríamos la sobreexcitabilidad emocional. En este caso son talentos muy buenos para todo lo social porque tienen gran empatía, son los típicos que pueden dedicarse pues a la psicología, terapeuta en diversas ramas, trabajador social, médico o enfermero con vocación humanista, educador de educación especial y bueno, artista escénico en el sentido, pues, por ejemplo, un actor pues tiene que comprender 360 grados lo que es el pensamiento y las emociones del personaje, por ejemplo, que está desarrollando, ¿no? Y también nos encontramos aquí en la sobreexcitabilidad emocional personas que son activistas o que son defensores de los derechos humanos, ¿vale? Ahí podemos ver a estas personas con gran empatía que se solidarizan con otras personas que están sufriendo pues, algún tipo de pequeña catástrofe, ¿no? Y bueno, os animamos a que, por un lado, hagáis un repaso de todas las personas adultas que conocéis de todas estas profesiones para que veáis pues todos esos talentos, cómo se han podido desarrollar y también en estos niños hacer una orientación escolar porque, bueno, es una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los niños, ¿vale? Creemos que es fundamental hacer una orientación escolar para niños también de altas capacidades. Si además respetamos su forma de ser, vamos a decir su naturaleza, ¿no? La respetamos y les ayudamos a encontrar algo que se puedan desarrollar de manera fluida, según lo que ellos, los talentos naturales que tienen, puede ser maravilloso para ellos desarrollar una profesión así. Y no sé si faltaba otra diapositiva. No, esta era la última. La última. Pero bueno, como siempre os decimos, estamos encantadas de recibir vuestras preguntas. A mí me podéis localizar en el correo de info@aeducade.es para cualquier cosa que necesitéis. Una cosa, yo tengo dos dudas, ¿la puedo preguntar? Sí, por supuesto. Vale. Altas capacidades es lo mismo que hiperactividad, sí, ¿no? Altas capacidades, que sí es lo mismo que hiperactividad, no. Altas Vale. capacidades significa que tienen un procesamiento más rápido de la información, nacen con un cerebro diferente, ¿vale? Y eso hace que también las neuronas estén conectadas de forma diferente y eso hace que tengan la capacidad de aprender más rápido. Vale. ¿Y a qué edad, por ejemplo, se suele detectar la hiperactividad? ¿Cómo se puede detectar la hiperactividad? Sí, Vale. lo digo porque yo soy, bueno, tengo una carrera de magisterio, soy profesora y Uh-huh. quería saberlo más o menos la edad. A ver, la hiperactividad hay muchas cosas que podemos ver en el aula, ¿vale? Pero ojo y cuidado no confundir con la sobreexcitabilidad psicomotriz, lo que acabamos de decir. Vale. Si te vemos a un niño que realmente tiene un problema a la hora, por ejemplo, le ves en el aula que constantemente tiene que hacer cosas diferentes o que cuando le pones algo que incluso es de su interés, tiene un problema de atención, ya podemos ver si este niño puede tener un TDAH y la mejor manera es evaluarle y las personas que evalúan son los psicólogos clínicos. Vale, vale, muchas gracias. A ti, Noemi, ¿alguna pregunta Venga. más? ¿Ya estamos? Vale, Almudena, ¿algo más que querías decir? Nada, muchas gracias a todos y esto lo hemos querido hacer pues eso, para dar una visión general. Os animo también a conocer a esos adultos que ya se han desarrollado y que los podemos ver en estos perfiles y a estos niños ayudarles a encontrar su vocación. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Para todos también Igualmente. los que veis el vídeo en diferido, si tenéis alguna pregunta que no haya quedado resuelta, al correo de info@educade.es, siempre también estamos disponibles para responderos. Pues muchas gracias. Mira, espera que Mercedes está escribiendo. ¿Alguna preguntita, Mercedes? A ver, por la conexión. Vale, pues dinos, Mercedes, que parece que tienes que escribir por la cajita. También puedes abrirte el micrófono si lo prefieres, ¿eh? No hay ningún problema. Última preguntita, que nos queda un minutito nada más.
Vale, que está diciendo Mercedes que no dispone de micro. Vale, pues por aquí, por escrito, dinos. Vale, para detectar las altas capacidades, ¿quién y cómo las detecta? Vamos a ver, pues yo aquí estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Almudena. Es verdad que quien hace al final el informe, ¿vale? Tiene que estar acreditado para ello, pero los profes tenéis un papel importantísimo porque sois los que veis en el aula los peques y los que tenéis que ir y decir por sospecha de alta capacidad, pedirle al orientador de vuestro centro que evalúa ese peque. Entonces, ¿quién evalúa? Pues los orientadores de los coles, y en el caso de que el orientador de los coles no pueda hacerlo o no sepa o tal, lo que también se puede ir es a psicólogos privados, ¿vale? Que evalúen a ese peque. Puede ser psicólogo clínico, pero ojo que los pedagogos también tienen la capacidad, ¿vale? De poder evaluar. Entonces, cualquiera de esas tres vertientes, tanto sea como el área pública como si es el área privada, podéis evaluar a un alumno de alta capacidad. Pero sobre todo, muy importante, ¿vale? El hablar con el orientador. En el momento en el que tengáis sospecha de que un alumno es de alta capacidad, hablar con el orientador, que ya os vaya dando pautas y que el orientador empiece el trabajo, ¿vale? Para poder evaluar. Y la segunda pregunta de Mercedes nos dice, ¿podéis facilitar algo de bibliografía sobre la teoría sobre excitabilidad de Dabrowski? Pues sí, me parece bien. Es más, es que Mercedes, me parece tan interesante tu pregunta que lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando os facilitemos el vídeo, ¿vale? Que es un enlace a YouTube, os pongo también algún enlace, ¿vale? Un poquito más desarrollado todo lo que hemos visto hoy de Dabrowski, para que si os sigue interesando esto, podáis seguir tirando del hilo y aprendiendo más sobre ello. Vale. Genial, Mercedes. Vale, pues muchas gracias a las personas que habéis estado hoy aquí con nosotros en el directo y para todos los demás ya sabéis que en el correo estamos a vuestra disposición. Nos vemos en la siguiente de Dinedu para hablar otro ratito también de altas capacidades. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.